Buenas tardes a todos jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo están? También. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. En la última clase estuvimos calculando áreas y volúmenes de algunos sólidos. Calculamos la superficie y el perímetro de algunas figuras geométricas también, ¿no? Bueno, todavía tengo acá la guía esta, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Hace un poco escogido, ¿verdad? De los que hemos dejado. Obtener la altura de un triángulo si su área es... Obtener la altura de un triángulo. Ya. Bueno, veamos este, ¿no? Obtener la altura de un triángulo si su área es el 11. El 11 dice obtener la altura de un triángulo si su área es 48 pulgadas y su base 48 pulgadas cuadradas su área y 12 pulgadas la base. Bueno, entonces lo que debemos hacer acá es despejar, ¿verdad? Despejar. Tenemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿no? Entonces base por altura entre 2 es el área del triángulo. Pero esa nos la dan y nos dan la base también, ¿no? Que es 12 pulgadas. Entonces podemos decir que 12 por la altura entre 2 es igual al área que es 48 pulgadas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que resolver. 12 entre 2 es 6, así que nos queda que 6h es igual a 48, una ecuación lineal, ¿verdad? Yo creo que es fácil de resolver. 6h es igual a 48. Y si dividimos entre 6 ambos lados, tenemos lo que nos están pidiendo, que es la altura, ¿no? Así que h es 48 entre 6, 8 pulgadas, ¿verdad? Porque las dimensiones que nos dan son pulgadas. Eso sería problema número 11 de la guía esta que tengo por ahí, ¿no? Que yo les presenté la vez pasada. Tener el área de un círculo si su perímetro es, bueno, eso. Si el diámetro de una moneda, ¿cuál es el área de cada una de sus caras? El área de un trapecio es igual a la del círculo. Creo que alguien entra. Sí. Una mesa está formada, esa, la 16, ¿no? Yo simple y sencillamente los voy escogiendo ahí, ¿verdad? Porque pienso que tienen algunas cosas interesantes. Bueno, por ahí, ¿no? Aquí. Bueno, está bien. Nos dicen en el problema 16 que una mesa está formada por un rectángulo de 180 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho y dos semicírculos que se prolongan longitudinalmente teniendo por diámetro la anchura de la mesa. Obtener el área y el perímetro de la superficie plana de la mesa. Bueno, fíjense, si nosotros nos hacemos una especie de figura, siempre que se pueda, mejor hacerse una representación del problema, ¿no? Supóngase que esta es la parte del rectángulo de la mesa, ¿no? Y nos dicen que se prolongan dos semicírculos longitudinalmente, o sea, que tenemos acá un semicírculo, ¿no? Acá. Entonces,
se prolonga longitudinalmente, es decir, a lo largo de la mesa, ¿no? Donde termina el rectángulo empieza el semicírculo, ¿no? Bueno, yo tengo que borrar esta parte del círculo acá, ¿no? Tengo que borrar esta parte porque solo es un semicírculo en cada uno de los lados, ¿no? Vamos a ver. Sí. Vaya. Bueno, lo vuelvo a hacer, ¿no? Tenemos el rectángulo y un círculo en cada lado, ¿no? Círculo en cada lado. Entonces, sí, quitamos esta parte del semicírculo, ¿verdad? Acá. Y acá tendríamos otro semicírculo, ¿no? Otro semicircunferencia. Entonces, supóngase, esa es la figura que tenemos de la mesa, ¿no? Esa es la figura, algo así, ¿no? Pero hasta acá llega el rectángulo, ¿no? Y nos dicen que esa longitud es 70 centímetros, si no estoy mal, ¿no? 70 centímetros. Entonces, $70 y la altura o el ancho, ¿verdad? De la mesa sería este. No, perdón, la altura es 70 centímetros y el largo es 180, algo así, ¿no? Sí, 180. Entonces, este es 70, perdón. Este, ¿no? La anchura, 70 centímetros. Y este es 180. 180 centímetros. Bueno, entonces, lo que nos piden es el perímetro y el área, ¿no? Obtener el área y el perímetro. Ya. Bueno, entonces el perímetro sería pues, el perímetro de un círculo completo, porque esta semicircunferencia más esta semicircunferencia de acá completan el perímetro completan el perímetro de la circunferencia, ¿verdad? 2πr más este que sería es igual a este 180 por 2 más 2 por 180, ¿verdad? Más 2 por 180 de una sola vez centímetros. El, el radio aquí es el ancho, la mitad del ancho de la mesa, ¿verdad? El radio. Entonces sería 2pi por 35 centímetros, que sería el radio, ¿no? Este es el diámetro, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Obtener el área se prolonga teniendo el diámetro, teniendo por diámetro la anchura de la mesa, sí. Entonces el radio es la mitad de 70, ¿no? Más 180 por 2, 360 centímetros. Entonces acá nos queda 2 por pi por 35 sería 70 pi centímetros más 360 centímetros. Podríamos dejarla ahí planteada porque como no se pueden sumar, pero podríamos encontrar acá una aproximación también. Entonces decimos que el perímetro aproximado sería, ¿verdad? Aproximado, porque no sería exactamente, ¿no? Al utilizar una aproximación de pi, de 3.14, entonces sí podríamos sumar, ¿no? Aproximadamente entonces va a ser pues 70 por 3.14 más 360. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Y cuánto da? ¿Está María por ahí con su calculadora? Hoy no está María.
Bueno, me da 579.8. 579.8 centímetros, ese es el perímetro. El área sería, pues, el área del círculo, más el área del rectángulo, ¿no? El área del círculo, pi área a la 2, más el área del rectángulo, base por altura. Entonces, pi por 35 centímetros al cuadrado, más la base que sería 180 por la altura que es 70, ¿no? Más 180 centímetros, bueno, más 180 por 70 centímetros cuadrados esta parte, ¿no? Entonces también podríamos encontrarlo en forma aproximada por este pi que tenemos acá, ¿no? 35 al cuadrado. Nadie anda calculadora. 1225 pi más 180 por 70 sería 1200. ¿Cuánto? 12.600. 12.600 centímetros cuadrados. Acá también centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, no los coloqué. Si multiplicamos 1225 por 3.14 aproximadamente, 12.225 por 3.14. Entonces nos va a dar aproximadamente 3.846 aproximadamente, ¿no? 3.846 centímetros cuadrados, pues más 1.200 centímetros cuadrados. Entonces sí podemos sumar eso, ¿verdad? Y sería aproximadamente más 1.200, más 1.600. 12.600 sería, ¿no? Más 12.600. Y eso da, pues, 16.446.5 centímetros cuadrados aproximadamente, ¿verdad? Porque estamos utilizando una aproximación de pi ahí. 7 por 8, 56 más 5, sí, 12.600, sí, está bien. Bueno, ahora sí, vayan verificando ustedes ahí, ¿no? Ahí está lo que nos pedían, ¿verdad? El perímetro y el área de la mesa. Decíamos que podíamos dejarlo planteado hasta acá, pero podíamos encontrarla en forma aproximada el perímetro de la mesa, ¿no? Entonces, si la encontramos en forma aproximada, entonces esta es la respuesta, ¿no? Si la dejábamos planteada, también hubiera estado bien, ¿no? Entonces ahí tenemos. Vamos a ver si encontramos otro problema. Veamos. ¿Qué es? Ya. El 19, ¿no? ¿Están escuchando, muchachos? Ok. Ok. Bueno, en este problema 19 nos dicen, en un cuadrado de 40 centímetros de lado se inscribe un círculo. ¿Cuál es el área que resulta al restarle el área del cuadrado? En un cuadrado, algo así, ¿no? Tenemos un cuadrado, supóngase, de 40 centímetros de lado, o sea, este mide 40, cada lado mide 40. Eh, se escribe un círculo, ¿verdad? En él está inscrito un círculo. Entonces,
Algo así, algo así. Entonces, al área del cuadrado se le resta el área del círculo. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Está feo eso, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Tiene que tocar ahí los lados el círculo, ¿no? Ahí me parece. Bueno, eh, ahí está, ¿verdad? Tenemos un cuadrado y en él se inscribe un círculo. Entonces nos preguntan cuál es el área que se obtiene al restarle al cuadrado el área del círculo, ¿no? Eso sería en otras palabras. El área que se obtiene, pues, es esta, ¿no? Esa, la que queda ahí, sombreada. Entonces nos dicen que el lado del cuadrado es 40 centímetros. 40 centímetros, si no ando malo, ¿no? Sí, 40 centímetros. Bueno, entonces 40 centímetros, ¿verdad? El lado del cuadrado. Este, ¿no? 40 centímetros. Hasta acá. Y por cada lado mide 40 centímetros. Entonces, el área que nos resulta es el área sombreada, vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo es Elia? Ahí mire que estaba Elia. Elia, te salió Elia. Mire que estaba en la reunión. Ahí está Elia, ¿verdad? No me está escuchando. Ajá, ¿cómo se encuentra Elia? Ajá. Ujú, ujú. Y el área sombreada sería, pues el área del cuadrado menos el área del círculo, ¿verdad? Entonces el área del cuadrado, como dijo Elia, sería L a la 2 menos el área del círculo, que sería pi r al cuadrado. Entonces, r a la 2 sería 40 centímetros al cuadrado menos pi por el radio, que sería la mitad de 40, ¿no? 20 centímetros al cuadrado. Entonces 40 al cuadrado sería 1600 centímetros cuadrados. Así es, ¿verdad? Pero la 216, dos ceros, menos, bueno, lo vamos a encontrar en forma aproximada. Vamos a sustituir a pi por 3.14 también, ¿no? Para encontrarlo en forma aproximada. Pues entonces, por 3.14, vale. 3.14 por 20 al cuadrado, que sería 400 centímetros cuadrados. Entonces 3.14 por 400 nos va a dar, bueno, esto aproximadamente, ¿no? 1600 centímetros cuadrados menos 3.14 por 400. 3.14 por 400, 1256. ¿Tienen calculadora? 1256 centímetros cuadrados. Y entonces restamos eso, ¿verdad? 1600 le restamos 1256. Y eso nos da 344. Revisen, no me suena muy lógico, pero revisen. 1600 menos 3.14 por 400. Sí, 344 centímetros cuadrados. Bueno, y eso era todo lo que nos pedían ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el área que resulta al restarle al área
del cuadrado el área del círculo. Bueno, eso era todo, ¿no? A ver si encontramos otro, ¿no? Bueno, esta parte sería el 19 que hicimos ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a obtener áreas y, a ver, áreas y volúmenes ahora, ¿no? Ya vimos eso, ya vimos algunos de esos, ¿no? Eh, vamos a ver. Creo que este lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Obtener el área y el volumen de un paralelepípedo rectangular y sus dimensiones, ¿verdad? Que creo que lo hicimos. El siguiente dice obtener el área y volumen de un prisma recto cuya altura mide 10 metros y la base es un rombo diagonal. Ah, también creo que lo hicimos. Obtener el área y volumen de un prisma recto cuya altura mide 10 metros y la base es un rombo diagonal. Ah, ese fue el mío. Tener el área y el volumen de un prisma recto cuya altura es 9 pies. Su base es un triángulo equilátero y sus lados miden 1.8 pies. Bueno, podríamos hacer ese, ¿verdad? El 11. Obtener el área y el volumen de un prisma recto cuya altura mide 9 pies. Su base es un triángulo equilátero y sus lados miden 1.8 pies de altura. Sí, ese lo podemos hacer, ¿verdad? El área y volumen nos piden. Bueno, área y volumen. Área lateral sería, ¿no? O el área total, porque no nos preguntan, no nos dicen ahí, ¿no? Obtener el área y el volumen. Para mí entonces sería el área total, ¿verdad? No el área lateral. Entonces, obtener el área y volumen de un prisma recto, cuya altura mide 9 pies y su base es un triángulo equilátero y sus lados miden 9 pies. Bueno, entonces supóngase, vamos a hacer una figurita ahí. Vamos a decir que ese es el triángulo de la base, ¿no? Y que lo podemos ver de la siguiente manera. Creo que algo así. Algo así, ¿verdad? Esta parte no me convence mucho. Entonces, algo así. Aquí viene esta recta que viene escondida, ¿no? Algo así sería. Entonces, lo que nos dicen es que tiene una altura de 9 pies, ¿no? 9 pies, o sea, esta longitud es 9 pies. Esta, la longitud de esta, ¿no? Que es igual a esta, que es igual a esta. 9 pies. Y acá nos dicen que este es un triángulo equilátero, lo que pasa es que, claro, ahí no se mira con exactitud, se mira como en perspectiva, ¿no? Se mira así de un poco de lado. Entonces, claro, no lo vamos a ver como un triángulo equilátero, pero es un triángulo equilátero, nos lo están diciendo en el problema, ¿no? Entonces, veamos. El área sería, pues, 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿no? Porque nos hablan del área nada más, no nos hablan del área superficial. Obtener el área y el volumen. Entonces, si nos dicen obtener el área y no nos dicen que es el área superficial, asumimos que es todo el área, ¿no? Entonces, el área total sería pues 2 veces el área de la base
más 3 veces el área de cada uno de esos rectángulos, ¿no? Más 3 veces, pues, base por altura, digamos, hablando de este rectángulo aquí, área de la base sería el área del triángulo ese, ¿no? Entonces, podríamos encontrar el área de cada una de las caras, pero no tenemos la altura del triángulo, ¿verdad? Bueno, hay una fórmula de las que le quería hablar ya días, se me olvidaba siempre hacerlo, y es que nosotros podemos encontrar el área de un triángulo con la siguiente fórmula, ¿no? S es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C, donde A, B y C son los lados, y S es la semisuma de los lados, ¿no? La semisuma de los lados. Este se llama, bueno, es una fórmula para obtener el área de un triángulo que la dedujo. ¿Quién fue el que la dedujo? Va, se me olvida cómo se llama el matemático que la dedujo, ¿verdad? Pero eso sirve para encontrar el área de un triángulo. Entonces, si nosotros utilizamos esa formulita, porque aquí como no tenemos base, perdón, no tenemos altura, podríamos utilizar esta, ¿no? S es la semisuma de los lados. Así, ¿no? Entonces, en este caso, S va a ser, pues sería 1.8 pies más 1.8 pies más 1.8 pies entre 2, ¿no? O 1.8 por 3 entre 2. Y eso nos va a dar 5.4 entre 2. 5.4 pies entre 2. Y al dividir entre 2 nos queda 2.7. 2.7 pies. Entonces esa es la S de la que nos están hablando acá, ¿no? La S de la que nos están hablando ahí. Entonces perfectamente nosotros podemos utilizar esa fórmula, ¿verdad? Raíz cuadrada de, bueno, volvemos a escribir. Siempre que podamos escribirla, la volvemos a escribir, ¿no? Para que la memoricemos. Y entonces nos va a quedar, pues, raíz cuadrada de 2.7 por 2.7 menos 1.8. Así era, ¿verdad? La longitud del lado. Sí. Y esto, pues, 3 veces este producto, ¿no? Porque este producto va a ser igual a este, ¿verdad? Porque los lados son iguales. 2.7 menos 6.8. 2.7 menos 6.8. Entonces, aplicando una de las propiedades de las potencias, nosotros podemos resolver como raíz cuadrada de 2.7 por 2.7 menos 6.8 elevado a la 3. Porque si copiamos la base y multiplicamos las potencias, perdón, si copiamos la base y sumamos las potencias, nos quedaría eso, ¿no? Y entonces tendríamos que resolver 2.7 resolvemos esto, ¿no? 2.7 menos 1.8. Y eso queda 0.9, ¿no? 0.9 a la 3. Entonces resolvemos esa potencia 3, esa potencia de 0.9 a la 3, 2.7 por 0.9 a la 3. Y eso nos da 0.729. Y eso al multiplicarlo por 2.7 por 2.7 nos queda 1.9683. A ver, raíz cuadrada de 1.9683. Y la raíz cuadrada esta va a dar raíz cuadrada 1.4. Serían centímetros cuadrados, ¿verdad? Alguien creo que está tratando de entrar. Entonces sería esa el área que nos estaban pidiendo, ¿no? Podríamos hacerla de otra manera para verificarla, ¿verdad? Encontrando la altura del triángulo, tratando de verificar, ¿no? Sabemos que cada lado mide 1.8, ¿verdad?
1.8, 1.8 y 1.8, pero al partirlo a la mitad, para encontrar la altura, es de 1.8 entre 2. O sea, este lado va a quedar 1.8 entre 2, ¿no? 1.8 entre 2. Y entonces eso va a ser es 0.9. A ver, 1.8 entre 2, 0.9. Entonces encontramos la altura por el teorema de Pitágoras. A a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces supóngase que este lado es a. ¿Verdad? Despejamos para a la 2. A la 2 más 0.9 a la 2 es igual a 1.8 a la 2. Nos queda que a la 2 más 0.9 a la 2. 0.9 a la 2 es 0.81. Y esto es igual a 1.8 a la 2. Y eso da 3.24. Entonces, si le restamos 0.81 a ambos lados, encontramos la altura que necesitamos, ¿no? 0.81 menos 0.81 es igual a 3.24 menos 0.81. Se cancela esto con esto. A la 2 es 3.24 menos 0.81. Y eso nos resulta 2.43. Y entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y entonces obtenemos la altura, ¿no? La altura que sería 1.6 aproximadamente, ¿no? 1.6 aproximadamente, ¿verdad? Entonces con eso podemos encontrar el área, ¿verdad? Sabemos que el área es base por altura entre 2, ¿verdad? El área de la base. Ah, bueno, y aquí solo encontramos el área de la base, ¿verdad? Nos pedían el área y el volumen, ¿no? Bueno, la base, que es 1.8, por la altura, que fue la que encontramos, que es 1.6 aproximadamente, entre 2, ¿no? 1.8 por 1.6 entre 2. Eso nos queda 1.2 aproximadamente, me salió acá. Vamos a verificar acá, ¿no? Al final pensé que pude haber cometido un error aquí, 2.7 por 0.729. Raíz cuadrada es aquí 2.7 por 0.729. Ayúdenme con ese sonido, muchachos. Ayúdenme con ese sonido, muchachos. Aquí pensé que podía tener algún error. No me acuerdo cuánto era. 1.9683. Y a eso le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Es 1.4, ¿verdad? Y ese es el área de la base, el área del triángulo, ¿no? Aquí, base por altura entre 2. La base es 1.8 por la altura, que fue lo que encontramos. ¿Cómo? ¿A dónde? Aquí. Déjeme ver. 2.7. Ayúdenme con ese sonido, por favor. Por 0.729. Por 0.729. Sí, es 83 acá. Es 83. Por eso les digo que me vayan ayudando ahí con esos cálculos, ¿no? Yo tengo que llevar muchas... Y le pongo otra cosa ahí, ¿no? Tengo que llevar muchas cosas aquí. Es 83. Si a eso le sacamos raíz cuadrada, y sí da 1.0, 1.4 siempre, ¿no? 1.4. Veamos esta parte de acá, ¿no? Veamos esta parte. 1.8 entre 2 es 0.9, está bien, ¿no? Entonces, a la 2 más 0.9 a la 2 es igual a 1.8 a la 2.
a la 2 más 0.81 igual a 3.24. 1.8 a la 2. 3.24 menos 0.81. 2.43 y raíz cuadrada de 2.43. 1.6 aproximadamente, vaya. 3.24 menos 0.81 raíz cuadrada. Sí, 1.5 aproximadamente, ¿verdad? 1.5. Ah, bueno, está bien, ese no hay problema. 1.6 es la altura, ¿no? Veamos entonces. Base por altura, 1.8 por 1.6 entre 2. 1.8 por 1.6 entre 2. Sí, 1.4 también aproximadamente está bien entonces, ¿no? Ese es el área de la base. Pensé que tenía algún error allá, ¿no? Y era acá. Estos son centímetros cuadrados, ¿verdad? O sea, da bien. Es el área del triángulo, ¿verdad? Con esta fórmula se puede encontrar el área del triángulo. Entonces, pero nos pedían el área, ¿verdad? El área total era entonces 2 veces el área de la base más 3 veces el área de una cara, ¿no? El área de la, de la cara, vamos a decir. Ayúdenme con el sonido ahí, si no yo lo voy a silenciar, ¿verdad? 2 por el área de la base, que es 1.4, ¿no? Centímetros cuadrados. Más 3 por el área de una cara, pero el área de una cara lo encontramos como 1.8 por 9, ¿no? 1.8 por 9 centímetros cuadrados también. Bueno, yo voy a silenciar ahí a la persona que no me ayuda, ¿no? Entonces resolvemos esto. 2 por 1.4 sería 2.8. 2.8 centímetros cuadrados más. Aquí sería 3 por 1.8 por 9. Y eso da 48.6. 48.6 centímetros cuadrados. Esto es aproximada, ¿verdad? Porque estamos utilizando aquí, ¿cómo se llama? Aproximaciones, ¿no? Esta aproximación. Entonces esto va a ser aproximadamente. ¿Verdad? Vimos que el área del triángulo era lo mismo, ¿no? Acá con esta fórmula base por altura entre 2 o con esta, ¿verdad? Semiperímetro por raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos cada uno de los lados, ¿verdad? Y entonces esto nos va a quedar 2.8 más 48.6. Y eso sería 51.4. 51.4 centímetros cuadrados. Este es el área total. El volumen es área de la base por altura. Pero el área de la base era 1.4, entonces por altura, ¿no? 1.4 por 9, ¿verdad? Y estos son centímetros cúbicos. 1.4 por 9. 1.4 es el área de la base, ¿verdad? Sí. 1.4 por 9. Eso da 12.6 aproximadamente también, porque estamos utilizando esta como una aproximación, ¿verdad? 12.6 centímetros cúbicos. Bueno, ahí está, área de la base, volumen de ese prisma del que nos hablaban ahí en el problema 11, ¿no? Bueno, sí, es un poco largo porque estoy haciéndolo de dos formas, encontrando el área del triángulo, ¿verdad? Ya días quería compartirles esta fórmula, ¿no? Se me olvidaba siempre, esta fórmula de encontrar el área de un
de un triángulo. No me acuerdo si era Pascal o quién era el que descubrió esta fórmula. Se me olvida el nombre del matemático. Te lo debo, voy a averiguarlo para la próxima clase. ¿Quién encontró esta fórmula, verdad? ¿Quién se encontró con esta fórmula? Estoy seguro. Elia, usted se los he dicho en Olimpiadas, Elia. Pascal, no. Esta no. Ya. Bueno. Pero con esta se encuentra el área de un triángulo, ¿verdad? Si no se conoce la altura y se conocen los tres lados, pues es fácil encontrarla con esta. Para no encontrar la altura, ¿verdad? Si se puede encontrar la altura, a lo mejor es más fácil encontrar los bases por altura entre dos, ¿no? Pero si no se puede encontrar la altura, entonces mejor encontrarlo con esta fórmula, ¿verdad? Si no se sabe qué tipo de triángulo es. En este caso se sabía que este era un triángulo equilátero, ¿no? Fácil encontrar la altura. Pero si fuese un triángulo escaleno en el que conocemos los tres lados, pero no podemos encontrar la altura porque no la vamos a poder encontrar, entonces mejor utilizar esta, ¿verdad? La fórmula esta, ¿verdad? Para encontrar el área. Después le digo quién fue el que se encontró esa fórmula porque no recuerdo ahorita. Bueno, otro problema, ¿no? ¿Se entendió ese problema? Muchachos, yo estoy asumiendo con que lo entendieron, ¿verdad? Pero pregunto, ¿se entendió? Sí, se entendió. Vaya. Un ferrocarril corre encima de un terraplén de 4 kilómetros de largo por 6 metros de alto. Tiene una anchura superior de 8 metros y una anchura inferior de 16 metros. ¿Cuánta tierra acumulada hay en el terraplén? Eso por la figura, ¿no? Por la figura esa, vamos a hacerlo. Un terraplén es una especie de, ¿cómo les dijera? Es una especie de riel, ¿no? Algo así como un riel, en donde la base es realmente una de las, ¿cómo les dijera? Uno de los lados, ¿no? Una de las caras. Es es un trapecio, es un trapecio. Entonces supóngase, lo estoy dejando muy acostado, ¿no? Vamos a poner así. Entonces, supóngase, ¿no? Lo estoy dejando muy... Vamos a hacerlo. Como que la base fuese un trapecio, ¿no? Eso. Una de las caras del terraplén, un trapecio, ¿no? Por eso nos hablan ¿de qué? De una anchura superior y una anchura inferior, ¿no? Esta sería la anchura superior y esta la anchura inferior. Entonces algo así sería un terraplén, ¿no? Algo así. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Por acá. Una paralela a esto. Y pues a este otro lado, supóngase no lo podemos ver el lado, ¿verdad? No lo podemos ver, pero aquí tendría una cara así más o menos como esta, ¿no? Solo que de este lado. Y no necesariamente tiene que ser igual a esta, ¿verdad? Entonces, esa sería una, no sé si captan la idea, ¿no? Supóngase que sí la podemos ver un poquito. Supóngase que la vemos un poquito, entonces sería algo así. No sé si se les forma la idea.
como una especie de riel, ¿no? Algo así, ¿verdad? Si la vemos de frente, sería, si la viésemos de frente, la figura esa, la imagen, ¿verdad? Algo así, ¿no? Algo así. Se mira una especie de riel, es un sólido, ¿no? Es un bulto de tierra que tiene esa forma. Aquí es la parte de encima por donde corre el ferrocarril, según lo que relata ahí el problema, ¿no? Ese es largo, dice que tiene 4 metros de largo, entonces todo este mide 4 metros, ¿no? Se mira mejor que este, ¿verdad? Sí, dejo ese porque se mira mejor. Me costó hacer ese dibujo. Entonces, este tiene 4 kilómetros, este, ¿no? 4 kilómetros. Eh, 4 kilómetros de largo por 6 metros de alto, o sea, la altura es 6 metros. Esta, ¿no? La altura. Esta, ¿no? 6 metros. 6 metros. Y esta es la anchura inferior, que tiene 8 metros de ancho, ¿no? 8 metros de ancho. Y la anchura superior, perdón, la de arriba es 8 metros y la de abajo es 16 metros. Así, ¿verdad? 16 metros. Así. Entonces lo que nos preguntan es cuánta tierra acumulada hay ahí en el terraplén, en esa especie de qué, ¿cómo sería? Supóngase que lo que tenían que hacer era tirar las rieles del tren, ¿no? Y para no hacer una caída tan abrupta, hicieron como un relleno, ¿no? Así como cuando hacen una calle. En algunas calles hemos visto que hacen unos rellenos para no tener que desviarse de una línea recta la dirección de la calle, pues entonces se tuvo que hacer una especie de relleno, ¿verdad? Y quedó de esta forma para colocar las líneas de un ferrocarril. Entonces eh, nos dan esas dimensiones, tiene 4 kilómetros ¿cómo se llama?, de largo, 4 kilómetros que en realidad son 4.000 metros, ¿no? 4.000 metros, ¿cierto? Porque cada kilómetro tiene 1.000 metros, entonces 4 kilómetros va a tener 4.000 metros. Este es el largo, ¿verdad? Este, o el alto, porque realmente es un sólido, ¿no? Es como una especie de prisma, ¿verdad? De base que la base que ¿qué figura es esta? Es un trapecio, ¿no? De base trapezoidal, entonces, un prisma trapezoidal, de forma trapezoidal. El área de la base es un trapecio. Entonces, lo que nos piden es el volumen. En realidad sería, pues, área de la base, que es un trapecio, ¿no? El volumen, área de la base, que es un trapecio, por la altura, ¿verdad? Pero el área de la base, como es un trapecio, sería, pues, base 1 más base 2 por altura, entre 2. La base 1, 16 metros, más la base 2, 8 metros, por la altura, que es 4.000 metros. A ver, no, perdón, 6 metros la del trapecio, ¿no? Para encontrar el área del trapecio por 6 metros entre 2. 16 más 8 es 24. 24 entre 2, 12. 12 metros por 6 metros. Y 12 por 6, 72. 72 metros cuadrados. Entonces el volumen, como es área de la base por altura, sería pues 72 metros cuadrados por 4.000 que tiene de largo, ¿no? 4.000 metros. 4 por 2, 8. 4 por 7, 28.
y 3 ceros serían 288.000 metros cúbicos. Esa es la cantidad de tierra que acumula el terraplén. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Me están escuchando, muchachos, muchachas? Sí, se entendió. Ok, ¿se entendió bien eso? ¿Se entendió el problema? Sí. Ok, vaya. Entonces, hagamos uno más. Solo uno más. A ver si encontramos uno ahí que de repente nos llame la atención, ¿verdad? Obtener el área y el volumen de una pirámide triangular. Obtener el área y el volumen de una pirámide cuadrangular. Obtener el volumen de una pirámide. Solo pirámides. Obtener el volumen de una pirámide. Obtener el volumen. Aquí dice un obelisco. El de un obelisco. Este vamos a hacer. El radio de la base de un cilindro. Bueno, el de ese, el del obelisco, ¿no? El área total del cilindro. ¿Cuál es su altura? De repente hacemos el 20 también, ¿no? Vamos a hacer ese el 18. Acá nos dicen que un obelisco está formado por un paralelepípedo de base cuadrada de 2 metros de lado y 10 metros de alto por una pirámide de la misma, ¿cómo es? Y por una pirámide de la misma base y 6 metros de altura. No, ¿cómo es? Pues está repetido ahí, ¿verdad? Esto. Obtener el volumen, ¿verdad? Está repetido ahí algo, está mal la redacción. Obtener el volumen. Eso debe ser el problema, ¿no? Obtener el volumen. Hasta ahí. Creo que estaba malo ahí. A ver si lo leemos. Un obelisco está formado por un paralelepípedo de base cuadrada de 2 metros de lado y 10 de alto. 2 metros de lado y 10 metros de alto. Y por una pirámide de la misma base y 6 metros de altura. Obtener su volumen. Sí. Bueno, entonces supóngase, ¿verdad? Supóngase que podemos ver la base. A ver, es un cuadrado, ¿no? Que podemos ver la base de la siguiente manera. Supóngase desde alguna perspectiva, ¿verdad? La podemos ver algo así. Entonces, esa es la base. Más bien sería un poco diferente. Vamos a ver. Creo que tendría que ser un poco diferente. Sí, una especie de rombo ahí en la base, ¿verdad? Una especie de rombo. Vamos a hacer el rombo mejor. La base, sí, ¿verdad? Pero sabemos que es un cuadrado, ¿no? Sabemos que es un cuadrado. Solo que por la perspectiva no lo vamos a ver como un cuadrado, ¿no? Estamos viendo desde alguna perspectiva. Entonces, tenemos un prisma. Tenemos un prisma ahí, ¿verdad? Tenemos un prisma, algo así. De base cuadrada, nos dicen, ¿no? Entonces, supóngase que ese sería lo que podemos ver nosotros, ¿verdad? Desde cierto punto de vista, esto es lo que vemos, ¿no? Este es el obelisco que tiene ¿qué? Que tiene un prisma, ¿verdad? Un prisma ahí en esa parte. Entonces, dice que en la parte superior tiene una pirámide de base cuadrada también. Entonces, supóngase que de la pirámide nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Podemos ver este lado,
estas dos caras. Hay dos caras que no las podemos ver porque están del otro lado, ¿no? Están ocultas del lado de allá. No podemos ver dos caras del prisma y no podemos ver dos caras de la pirámide. Pero más o menos supóngase que esta es la figura. Nos dicen que, a ver, las dimensiones, ¿verdad? Eh, que la base es un cuadrado de 2 metros de lado, o sea que este mide 2 metros, este mide 2 metros, este mide 2 metros, este mide 2 metros. Que la altura del prisma es 10 metros. El obelisco está formado por un paralelepípedo de base cuadrada de 2 metros de lado y 10 metros de alto, o sea que esta longitud desde aquí hasta acá es 10 metros. 10 metros. Entonces, bueno, esa es 10 metros de esa altura, ¿no? 10 metros. Acá igual, ¿verdad? Tiene 2 metros de lado la base de la pirámide, que es de base cuadrada, ¿no? Y la altura de la pirámide es 6 metros. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Verdad? Aquí sobre el prisma hay una pirámide. La base de la pirámide pues es la misma base del prisma, porque este es un prisma rectangular, ¿no? Un prisma cuadrangular en todo caso, ¿no? Una base cuadrada. Entonces acá en la parte de arriba también tiene un cuadrado como base superior, ¿no? Entonces ese cuadrado en la parte superior del prisma es la base de la pirámide. La pirámide también tiene una base cuadrada. Por lo tanto, miden 2 metros también cada lado de la base de la pirámide, ¿verdad? 2 metros, 2 metros, 2 metros cada lado, ¿no? Acá también, 2 metros, 2 metros. Y la altura de la pirámide, que supóngase que viene desde dónde. Vamos a ver si la podemos marcar ahí, ¿no? Supóngase que la altura de la pirámide fuese esta, ¿no? Esta mide 6 metros. Es lo que nos están diciendo, ¿no? 6 metros. Esta sería la altura de la pirámide. Altura de la pirámide. Esta es la altura del prisma, ¿no? ¿Verdad? Esta, 10 metros. Y bueno, entonces lo que nos piden es el volumen del obelisco, ¿no? Entonces el volumen del obelisco es igual al volumen del prisma más el volumen de la pirámide. Y el volumen del prisma es área de la base por altura. Y el volumen de la pirámide, pues un tercio del área de la base por la altura. Aquí la diferencia es que esta es altura de la pirámide y esta es altura del prisma, ¿verdad? Esa es la diferencia. Porque la altura de esta pirámide no es la misma de la altura del prisma, ¿no? O sea, nos están hablando como que el prisma y la pirámide, pues sí tienen en común, pero nada más la base, no otra cosa, ¿no? Entonces, área de la base, aquí sería L a la 2, ¿no? L a la 2 por la altura, ¿verdad? Por la altura del prisma, más pues un tercio área de la base, que también sería L a la 2, porque es un cuadrado, pero ese lado, sí, en este caso son el mismo, ¿no? Por la altura de la pirámide, ¿verdad? Entonces acá sería pues 2, que son metros, ¿no? Metros al cuadrado, por la altura, que en este caso es 10 metros, ¿no? 10 metros, más un tercio por L a la 2, que también es 2, ¿verdad? Esta base es la misma que acá arriba, 2 metros al cuadrado, por la altura de la pirámide, que ahora es 6 metros, ¿no? 6 metros. Y entonces acá nos quedaría 4 por 10, ¿verdad? 4 metros cuadrados por 10 metros. Más acá sería un tercio. Bueno, un tercio por 6 nos quedaría 2, ¿no? Nos quedaría 2 metros, ¿verdad? Un tercio por 6. No sé cómo hacer. Mejor lo hacemos después ahí, ¿no? Para no meternos a rollo. 4 metros cuadrados por 6. Y entonces, por 6 metros, ¿no? Y entonces acá nos va a quedar 4 por 10, 40 metros cúbicos más
Pues un tercio por 4 por 6, 4 por 6, 24, por un tercio es 8, ¿no? 8 metros cúbicos, ¿verdad? O si no, pues un tercio por 6 es 2 por 4, 8, 8 metros cúbicos. 40 metros cúbicos más 8 metros cúbicos, 48 metros cúbicos. Ese sería el volumen del obelisco, ¿no? Que era lo que nos estaban pidiendo. Volumen del obelisco. Ahí está. Creo que me había gustado, en alguna medida, creo que el último problema de esa lista, ¿no? El área total de un cilindro es 3 metros cuadrados. El radio de la base es 20 centímetros. ¿Cuál es su altura? El área total de un cilindro. Bueno, hagamos ese, ¿no? Me parece que está bastante fácil. Con este terminamos. El área total de un cilindro es 3 metros cúbicos. Bueno, ¿cómo se obtiene el área total de un cilindro, ¿no? El área sería, pues, área lateral más 2 veces el área de la base, ¿no? Sería el área total. Si el cilindro es de esta forma, a ver. Es de esa forma, ya vamos a ver. El cilindro sería cilindro, algo así, ¿verdad? Pero el área, ¿no? Es el área lateral. El área lateral que es el área del rectángulo, ¿no? Que sería la parte curva, es el área de un rectángulo, ¿no? Más 2 veces el área de la base, como tiene el área de la base, tiene, a ver cuál no se vería acá, no se miraría, este de aquí no se vería, ¿verdad? Si lo miramos así como de arriba hacia abajo, ¿no? Este va oculto, creo yo. Sí, ese va oculto, ¿no? Entonces, sería, pues, el área lateral, ¿no? Área lateral que es 2 pi r, ¿no? 2 pi r h, más el área de la base que es 2 pi r a la 2 veces, ¿verdad? El radio de este círculo. Perdón, el área de este círculo. Y como nos lo dan, es 3 metros cuadrados, nos dicen, ¿no? 3 metros cuadrados, 3 metros cuadrados es el área total de un cilindro es 3 metros cuadrados. El radio de la base es 20 centímetros. Entonces 2 pi por 20 h, ¿no? Más 2 pi por 20 al cuadrado. 3 metros cuadrados. Ah, no, pero aquí es 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces 3 metros cuadrados y los demás están en centímetros. El radio está en centímetros. Podríamos pasar los centímetros a metros, ¿no? 20 centímetros es 0.2 metros, ¿verdad? 20 centímetros es igual a, pues, a 20 por un metro entre 100 centímetros, ¿no? Entonces 20 entre 100 sería 0.2. Entonces nos quedaría metros, ¿no? 0.2 metros. Entonces en vez de esto podemos 0.2 ahí, ¿no? Porque no están en las mismas unidades. Hay que pasarlos a las mismas unidades para poderlos trabajar, ¿no? ¿Se acuerdan lo de ciencias? No sé si ahorita en 9º grado estaban viendo eso, ¿no? 0.2 y 0.2. Entonces acá 3 metros cuadrados es igual bueno, 0.2 por 2, ¿cuánto da eso? Por pi, ¿no? Aquí lo vamos a encontrar aproximado. Todo esto vamos a multiplicar por h, 2 por 3.14 por 0.2. Y eso me da 1.256. 1.256h, ¿no? Que es la altura del cilindro, más, pues acá 0.2 al cuadrado por 2, ¿no? Por 2 por pi, por 3.14.
Entonces eso me da 0.2512. 0. Así, ¿no? Estos son metros, todos son metros. Entonces, para que despejemos h, esta es una ecuación lineal, ¿no? A 3.2 le restamos 0.2512. 0.2512 y esto es igual a 1256H más 0.2512, pero le estamos restando eso mismo a ambos lados, ¿no? 25.16, acá se elimina esto. Y si le damos vuelta, ¿no? 1.12, a ver, 1.256. No, ¿cómo era? Sí, está bien, ¿verdad? 256H es igual, y hacemos esa resta, ¿no? 3.2 menos 0.2512. Y eso queda 2.9488. 2.9488. Ah, sí, 3 metros cuadrados acá, ¿verdad? Pues no sé por qué le puse 3.2 ahí. Era 3 metros cuadrados nada más, ¿verdad? Entonces 3, ¿verdad? Ahí, entonces esto va a estar mal. Gracias. Elia fue, ¿verdad? 3 menos eso, ¿no? Aquí sí, le vamos a restar lo mismo, ¿no? Y vamos a escribir, le damos vuelta, ¿verdad? 1.156H es igual a 3 menos 0.2512. 3 menos 0.2512, sí. Entonces eso da 2.7488. 2.7488. Estos son centímetros, ¿verdad? ¿Qué son? Ah, no, perdón, son metros, ¿no? Son metros cuadrados, pero estos son metros, ¿no? Entonces se va a cancelar los metros de acá, va a cancelar uno de aquí, nos van a quedar metros, ¿no? Entonces, yo creo que mejor al final le ponemos la unidad, ¿verdad? De metros. Entonces, para encontrar el valor de h, dividimos entre 1.256 ambos lados, que es una ecuación, ¿no? 1 punto entre, ¿verdad? 256. El resultado que teníamos entre 1.256 se cancela esto, y h sería, pues, 2.7488 entre 1.256. 2.7488 entre 1.256. Me ayudan ahí con el resultado. 2.19 me daría. 2 aproximando a centésimas. 2.19 centímetros, aproximadamente la altura, ¿no? 2.19. Tienen calculadoras para que verifiquen, ¿no? Eso me da la altura del cilindro este, ¿no? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Bueno, entonces, bueno, me alegro. Eso fue entonces lo que teníamos para ustedes hoy, ¿no? En la clase. Solo déjenme hacerle una